problema si no esté. Vamos a, ¿cómo le diría yo? Esto es parte de un módulo que acabé de dictar en la Santo Tomás, en el doctorado. Por lo tanto, vamos simplemente a mirar la primera parte, la introducción de todo el módulo. Ustedes creo que alcanzaron a tener yo les mandé el programa. Si no alcanzaron a verlo, simplemente generalmente siempre lo hago para que los estudiantes no estén inclusive copiando y sacando apuntes. Sencillamente es un resumen de lo que vamos a tratar de ver. Antes de comenzar, hay tres elementos que son básicos cuando uno está hablando del futuro del trabajo o está hablando del mundo del trabajo en términos generales. El hecho de haber introducido el título del futuro del trabajo es más como una recomendación que ha hecho a partir del 2015 la OIT, fundamentalmente, como un programa básico para el centenario que se celebrará el año que viene, y en la cual han hecho llamamientos a la comunidad académica para que se ponga a pensar sobre este fenómeno, sobre el trabajo humano, sobre todo que el trabajo humano ha venido tomando una importancia trascendental en el mundo social y económico en los últimos años. Y por eso es la preocupación internacional que hay sobre este tema, igual que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, sobre todo en el punto octavo de esa agenda, en la cual nos hace un llamamiento a la problemática sobre el trabajo decente y el futuro de este trabajo. Pero tres grandes aclaraciones sencillamente antes de comenzar. La primera, hay un fenómeno que hay que necesariamente contraatacar en las aulas de clase, ¿no? Y es la insistencia hacia los estudiantes que generen preguntas. Por eso generalmente siempre comienzo diciéndole, oiga, para mí es más importante la pregunta que la respuesta. Porque la pregunta, la construcción de la pregunta, lo que está generando es un nuevo conocimiento o está generando un desconocimiento en un momento dado. Y la respuesta a la hora de la verdad no es más que una construcción de una realidad que hace el profesor. Los profesores tenemos una tendencia a construirle realidades a los estudiantes, pero no le decimos a los estudiantes, oiga, esa es mi realidad, pregúntese usted sobre la suya, ¿no? Por eso es importante en ese sentido insistirle desde un comienzo, oiga, es más importante que ustedes pregunten que la propia respuesta que pueda dar todo. Ese sería el primer punto. El segundo punto hace relación a que se le entregue al estudiante generalmente todo el elemento básico de lo que se va a ver. La recomendación es que el estudiante no esté pendiente, primero ni siquiera de la diapositiva, porque muchas veces nos hemos descargado sobre la diapositiva para tratar de dictar una clase, ¿no? Simplemente es una herramienta que se puede utilizar y que al final se le dice a ellos, oiga, cojan todas las diapositivas para que ustedes puedan recordar muchas de las cosas que se dijeron aquí. Pero ni siquiera uno las utiliza totalmente. Y el tercer punto es la
utilidad que va a tener el módulo en este caso, y que lo experimenté recientemente en la San Tucumán. Fíjense que a nivel de doctorado es importantísimo que los estudiantes comiencen a trabajar, ¿no?, sobre el análisis de sus propios elementos bibliográficos sobre cada tema que están elaborando. Por lo tanto, la evaluación del módulo se va a hacer sobre un artículo de revisión bibliográfica de cada uno de los temas que ellos en un momento dado están elaborando. Puede coincidir con el módulo, ¿sí? Es lo deseable, ¿no? Pero si no coincide con el módulo, no significa que no puedan hacer un artículo sobre revisiones bibliográficas. Y a eso lo que se le hace es que la evaluación se le explica, oiga, un artículo de revisión bibliográfica es esto, y esta es la presentación y esta es la celebración. O sea, la evaluación no necesariamente corresponde al módulo como tal, sino a algo práctico que le sirva a él para la tesis doctoral, que es uno de los grandes dolores de cabeza que hay. Ahora sí, partemos de comenzar. Analizar este tema, y el título ustedes lo tienen ahí, es el futuro del trabajo en el marco de los estándares de OIT y de la Agenda 2030. Lo primero que tenemos que aclarar sobre este tema son tres grandes elementos sobre qué es hoy el derecho del trabajo. ¿Cuáles son aquellos elementos históricos en la cual se ha desarrollado el mundo del trabajo? Y el tercero es el problema del futuro, que no es un problema fácil de abordar, un problema de por sí complejo, pero que es necesario que por lo menos se establezcan algún tipo de elementos. El primero, lo que tenemos que establecer es lo siguiente. El derecho laboral hoy es un derecho que ha adquirido una plena autonomía frente a toda la cultura jurídica, pero con una característica esencial. Yo no quiero menospreciar las otras ramas de la cultura jurídica, y ni más faltaba, no las conozco. De entrada les digo que yo hice 8 veces el preparatorio de penal. ¿Cómo se ve de bruto? No, espero que alguien no me vaya a romper el récord en ese sentido. O sea, no me meto en estas áreas que conozco totalmente. Pero sí he podido llegar a la siguiente conclusión, que hoy la ciencia del derecho, esa parte de la cultura jurídica que se dedica al mundo del trabajo, debe de ser necesariamente analizada bajo los criterios de la ciencia de procesos. ¿Por qué razón? Es un fenómeno particular que no nos hemos dado cuenta. El mundo del trabajo, como lo conocemos hoy, no el mundo del trabajo antes del siglo XIX, siempre ha existido ese mundo y la actitud del trabajo humano como tal. Pero el mundo del trabajo del siglo XIX va a producir unos fenómenos muy profundos en la ciencia social. Fundamentalmente va a producir un fenómeno que es el nacimiento de la sociología. Fíjense. Y no es coincidente que el desarrollo de la sociología como tal se haya necesariamente establecido en el siglo XIX, cuando comienza a producirse el nacimiento de la clase obrera en Europa. Eso nos va a dar unos elementos no solamente desde el punto de vista histórico, sino la necesidad de establecer esa relación de por qué la sociología jurídica
fue necesario construir una nueva ciencia social para poder analizar la sociedad del siglo XIX, la sociedad industrial del siglo XIX. Todos conocemos estos elementos históricos, que no voy yo a repetirlo, la importancia que tienen los estudios de Marx, la importancia que tienen los estudios de los economistas clásicos, etc. Y todos apuntando necesariamente a la construcción de esta ciencia social. Pero así como se produce esta ciencia social en el siglo XIX, también nace lo que hoy conocemos como la economía clásica de Adam Smith. Sí. Adam Smith tuvo que haber producido unos elementos y análisis de la problemática del mercado, incluido la problemática del mercado del trabajo humano, para poder analizar la sociedad del siglo XIX. Con un gran elemento que muchas veces se nos olvida, sobre todo a los economistas modernos, neoliberales, post-neoliberales, como se llaman ahora. Es que Adam Smith, antes que el profesor de economía, fue profesor de ética moral. Y cuando Adam Smith hablaba del mercado, hablaba de la mano invisible y su comportamiento ético y moral frente al trabajo humano, frente a las relaciones en la sociedad. Por eso, la primera gran conclusión que tenemos que establecer aquí, pues, hay el fenómeno del nacimiento de la filosofía social, igualmente, o de la teología como gran desarrollo de la posición de la Iglesia Católica en ese sentido frente al trabajo humano, y su gran papel precisamente en el desarrollo del nacimiento de una nueva ciencia social en la cultura jurídica, como va a ser el derecho laboral. Entre otras cosas, porque al comienzo el derecho civil lamentablemente no le pudo dar respuesta a un problema. ¿Y cuál fue el problema? Oiga, tenemos una nueva clase social que tiene unas relaciones sociales de dependencia frente a un empleador. ¿Cómo vamos a regular jurídicamente esa relación? ¿Qué digo el derecho civil? No tiene problema, lo vamos a relacionar sobre la base de la teoría de la voluntad igualitaria de ambas partes, como cualquier negocio jurídico. Entonces, si tú unes el derecho civil al estilo de Estado del siglo XIX, la CFAC, vamos a encontrar que la ley de la oferta y la demanda era la preferencia en las relaciones del trabajo. Tuvo que comenzar a producirse unas nuevas concepciones sociales de la necesidad de proteger el trabajo humano frente a la inseguridad, las incontinencias, el egoísmo humano, y por eso tuvo que haber nacido una nueva ciencia social como es el derecho laboral, un derecho laboral que es protector del trabajo subordinado. ¿Por qué les insisto en esto? Porque todo el derecho laboral se construye a partir de comienzos del siglo XIX, del siglo XX, a partir del Tratado de Paz de Versalles del XIX, sobre la base de que la norma laboral debe de generarse a partir de la subordinación laboral. Hoy, eso hay que renunciar. Hoy no podemos seguir manejando los criterios del viejo derecho laboral que nace sobre la base de la subordinación laboral, ¿sabes?, para todos los fenómenos de las nuevas tecnologías y los fenómenos contemporáneos sobre el mundo del trabajo. Hay que tener una nueva visión sobre lo que es el derecho del trabajo.
Eso no quiere decir que desaparezca el proteccionismo laboral. Eso lo que quiere decir es que el elemento subordinación hoy es tan sutil que hay que saberlo ubicar. Basta, ustedes conocen las discusiones que ha habido sobre la plataforma, el Uber, el Drive, en que los dueños de la plataforma hablan que no hay subordinación. No es cierto. ¿Quién ha dicho que la subordinación en ese sentido tiene que ser personal, de tú a tú? O sea, hoy el mundo del trabajo ha cambiado tanto por los fenómenos de las tecnologías que tenemos nosotros también que cambiar la mirada de ese viejo derecho laboral que está incrustado en el Código Laboral nuestro. No solamente es el fenómeno de la subordinación, todo el mundo del trabajo. Basta un ejemplo que siempre le digo a los estudiantes: oiga, ¿cuál es el modelo de huelga que aparece en Colombia en el Código Laboral y en la mayoría de los países latinoamericanos? Pues es el viejo modelo de huelga del siglo XIX. Ese es el modelo de huelga. ¿Y en qué consistía el modelo de huelga del siglo XIX? En cerrar todas las instalaciones de la empresa. ¿Por qué? Partan del principio que las infraestructuras de las empresas eran elementos fijos. Por lo tanto, era muy fácil coger un candado y cerrar la empresa y se cierra la producción. Seguimos negociando, y si no, no abro la empresa. Pues hoy el fenómeno del sujeto de empresa o el fenómeno social de la huelga es totalmente diferente. Hoy el fenómeno de la huelga no necesariamente significa el cierre total de la empresa. Puede ser que un sector de la empresa tenga una solicitud y necesite hacer una huelga, ¿no? Y eso no se puede atacar. Y no necesariamente verlo apoyado por todos los demás sectores, como dice el Código Laboral. Por eso, la gran problemática que hubo en la decisión del caso de Avianca. Lamentablemente, nuestros magistraditos todavía están enclados a comienzos del siglo. No son capaces de pensar que ha sucedido en el mundo del trabajo. No voy a continuar, pues me quedo aquí todo el día. Y peor, el tema que viene es más apasionante. Y es muy apasionante porque necesitamos generar nuevos criterios sobre la historia del mundo del trabajo. Por eso a comienzos del siglo XIX Goethe claramente nos decía el gran poeta: oiga, de vez en cuando es necesario, ¿no?, releer la historia, no por nuevos descubrimientos, sino por hacer nuevas miradas de la historia. Y una de esas nuevas miradas es, oiga, ¿cómo fue el problema del mundo del trabajo y el nacimiento en el caso colombiano? Porque a nosotros nos vendieron y nos siguen vendiendo una historia de que el mundo del trabajo en Colombia y la norma laboral surge sobre la base de la lucha social de la clase obrera. Resulta que eso es mentira. ¿Quién dijo eso? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde está? Las normas laborales, las primeras normas laborales en Colombia no surgen como consecuencia de las luchas sociales de la clase obrera, porque no había ni siquiera clase obrera. Y estamos hablando de que la primera norma es de 1919. Y la segunda sobre el 20 y el 21. Nuestra clase obrera comienza a desarrollarse como clase en sí, ¿no?, fundamentalmente a finales de la década del 30.
Y son las primeras grandes luchas que se va a dar por parte, sobre todo en el sector petrolero y en el sector del río Magdalena, como estaba diciendo. Nuestra historia es totalmente diferente a la historia del mundo del trabajo en el caso de Europa o Norteamérica. Por eso es bueno dar algunas miradas nuevamente en toda una de las grandes debilidades de nuestra cultura jurídica es que la historia de la cultura jurídica colombiana ha sido muy poco analizada, primero, y segundo, prácticamente ha desaparecido de las aulas de clase. Hay que decirlo así, digamos, hay muchos fenómenos. Uno de los fenómenos más importantes es que los estudiantes, cuando uno le habla de esto, comienzan a rascarse la cabeza y piensan que la historia son fechas y claro, y uno como profesor reacciona y dice, bueno, ¿yo para qué le voy a hablar de esto? Sí. Hablemos de hoy entonces. Es culpa de los periodistas. Hay muchos que por eso vale la pena que se analice, porque es importante. Es importante. Cuando pase el otro tema, tendré que decirle, oiga, ¿cuál será la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro? En el fondo no es que haya grandes diferencias. Cuando uno mira el pasado, la poca diferencia que tenemos mayor información sobre él. Pero cuando comienza uno a acercarse al futuro, lo que nota la diferencia es, primero, que la información es muy escasa, y segundo, que hay un desorden total sobre ese futuro. Pero no es que haya profundas diferencias entre estos dos tipos de eventos en ese sentido. En esa parte. No me quedo tampoco, para mí es apasionante el tema, ¿no? Es totalmente apasionante, pero la verdad que también puede ser que cometamos un error, yo también lo cometo. A mis estudiantes en derecho colectivo, pues no es que les hable yo, porque noto la reacción en ese sentido, ¿no? Por eso necesitamos, no sé, historiadores que pongan este fenómeno en un contexto que les pueda agradar en un momento dado. La primera conclusión, uniendo derecho laboral y historia, es que la experiencia que tenemos en el mundo contemporáneo es que mientras que el derecho del trabajo nace sobre la base del derecho laboral colectivo, su nacimiento en Europa se da sobre la base de las luchas sociales. Y eso se llama derecho. Nace sobre la base de las organizaciones sociales sindicales y las organizaciones empresariales. Nace sobre la negociación colectiva. Los modelos de negociación y los modelos de organización sindical se producen esencialmente en Europa y en Europa. Todos los demás copiamos esos modelos. Mal o bien los copiamos. Pero la experiencia desde el punto de vista histórico nos está diciendo que hoy este fenómeno se ha invertido. El fenómeno de la sociedad contemporánea, del trabajador contemporáneo, le recomiendo el ILAI, si conocen el Instituto de Investigación Latinoamericana, me publicó una obra que se llama La construcción de la historia del mundo del trabajo en Colombia, precisamente, ¿no? Y uno de los fenómenos que más se analiza es el mundo del trabajo, del trabajador concreto hoy. Para llegar a la conclusión de que
cada día se profundiza el fenómeno de que es mayor el narcisismo social de los trabajadores contemporáneos. Y ese narcisismo social lo que nos está llevando es una individualización total del trabajo. No, el trabajo humano nace como un elemento colectivo. El trabajo humano no puede ser simplemente un elemento de la individualidad del ser humano, porque lo vamos a convertir y lo estamos convirtiendo primero en un elemento tan subjetivo que la relación entre empleadores y trabajadores la va a determinar totalmente el empleador. Y ese es uno de los grandes problemas que hay hoy en día. Por eso algunos autores sugieren de la desaparición del derecho laboral. Pero es precisamente por ese gran fenómeno de la sociedad contemporánea y de los trabajadores contemporáneos. Basta mirar el análisis de la densidad sindical en el caso de los países de América Latina para decir que la clase obrera de América Latina está a espalda de la organización sindical. El caso del futuro, como les dije, es un elemento muy complejo de analizar, no es fácil. A veces hablar del futuro se nos convierte en... Hay una obra que vale la pena que tienen yo les traje el capítulo 3, pero la verdad es que les recomiendo, ahí está el título 3.3 de la vida. Acabó de salir el libro y precisamente el tema a abordar es este. ¿Qué pasa con el futuro del mundo del trabajo? La cultura jurídica no puede ser anclada, no puede ser anclada a los fenómenos sociales que le dieron nacimiento. Por eso, cuando el caso del derecho penal, que modificamos las penas, que creamos nuevos tipos, puede ser elementos coyunturales, eso no lo podemos negar, pero también tenemos que tener claro que la norma positiva tiene necesariamente hoy en el mundo contemporáneo que ser muy ágil, muy adaptativa a las nuevas situaciones. De aquí va a surgir un fenómeno muy particular, que creo que ustedes ya lo han notado, el fenómeno del tiempo. Ténganlo por seguro que el tiempo es igual, es una medida. Es una medida, pero es una medida mental. El tiempo no está en la naturaleza como tal. Es un problema de construcción de medidas de los seres humanos. Por eso, los jóvenes, el tiempo se demora más. Y nosotros, los viejos, los ancianos, el tiempo como que pasa más rápido. O marca más rápido. ¿A qué quiero llevar? ¿A qué quiero llevar? Que la cultura jurídica de hace 20, 30, 40 años, cuando mi padre estudió Derecho en la época de los dinosaurios, pues el Código Civil era pétreo, eso no se movía. Y el Código Penal, pues, eso tampoco se movía. Porque la sociedad como tal, pues era una sociedad que también estaba dentro de los mismos criterios del tiempo. Pero hoy no. Hoy la sociedad va a una velocidad de tal magnitud que el derecho, la cultura, la norma jurídica todavía sigue pensando ese positivismo que debe de quedar congelado.
Por eso uno de los fenómenos que vamos a ver ahora es el problema del código laboral. Y las contradicciones profundas con la constitución que se va a producir en el 91 desde el código del año 50. Esas contradicciones lo que han hecho es que el mundo del trabajo haya quedado congelado para algunos, fundamentalmente para los operadores judiciales. Hasta uno mirar los criterios jurisprudenciales sobre el principio de la realidad contractual, ¿no? De que si los tipos no ven que hay una subordinación, que no ven que no hay un salario, ahí no hay contrato de trabajo. O sea, que quedaron congelados en ese sentido. Ahora bien, otro elemento del futuro del mundo del trabajo es qué va a suceder en materia del mundo del trabajo en el futuro, antes de todo. ¿Qué es lo que estamos pensando sobre eso? Y sobre todo, tres grandes elementos que afectan ese futuro hoy. Los avances tecnológicos, las nuevas ciencias, las realidades socioeconómicas, demografía, modelos económicos, ¿no? Y tercero, el impacto ambiental. Estos tres fenómenos están impactando de tal naturaleza el mundo del trabajo que si solamente pensamos a mediano plazo, o sea, estamos hablando de 2030, podemos establecer que para 2030 el 30% del trabajo humano repetitivo va a ser reemplazado por los máquinas. Por eso yo molesto a los profes. Si usted sigue repitiendo y repitiendo lo mismo todos los años, pues mejor traigamos una IA aquí y que le repita a los estudiantes. Yo creo que será más inteligente la IA. Ahora, yo comprendo que nosotros tengamos esa costumbre de repetir y repetir todos los años, no, porque el modelo curricular nuestro no nos da la posibilidad de generar nuevas ideas, de decir, oiga, este año, ¿por qué no puedo mirar el problema penal bajo esta óptica? No significa que no vean el penal uno, el penal, ¿no? O el laboral individual, no. Lo que significa es que puedo generar una nueva óptica para poder mirar ese tipo de situaciones. Entonces tenemos un enfrentamiento con los pénsules en ese sentido. No hay posibilidad de generar unas nuevas materias o unas nuevas ópticas. Pero si seguimos repitiendo y repitiendo a los estudiantes, pues tengan un proceso que nos van a desplazar totalmente. Y en eso las universidades no van a pensarlo dos veces. Prefiero tener una IA que no me molesta tanto y la pago a un profesor que esté por aquí molestando. Basta mirar ese futuro. Este futuro inmediato va a permitir ya el reemplazo, y ya de por sí el reemplazo está ahí. O sea, cuando ustedes, si quieren, el capítulo tercero que les leí, la verdad es que queda uno impactado de lo que está sucediendo hoy en el mundo contemporáneo sobre los efectos tecnológicos en ese sentido, que van muy unidos a los fenómenos socioeconómicos. El modelo económico insiste todavía, el modelo neoliberal, ese modelo que el Papa Francisco tanto ha atacado, porque hay que decirlo así, que ha sido uno de los grandes abanderados, ¿no?, de atacar el modelo neoliberal, pues cada día está más profundizado. Nos han convencido que no hay alternativa al modelo neoliberal. Y eso va a producir grandes efectos en el mundo del trabajo. Pero mirando más allá, y estamos hablando de 2050,
sobre el mundo del trabajo, la gran pregunta que surge hoy es: ¿será que va a haber el nacimiento de un nuevo sujeto laboral? ¿Será que llegará la inteligencia artificial a crearse como un nuevo sujeto laboral? Y la importancia que tiene la pregunta en cuanto a qué significaría ser un nuevo sujeto en el mundo del trabajo. ¿Será que tendrá proteccionismo? ¿Será que tendrá derechos? Cuando uno mira el elemento histórico en el siglo, hasta el siglo XVIII, nuestra clase obrera ni siquiera existía. El mundo del trabajo estaba incrustado en los elementos campesinos de las relaciones feudales. Pero cuando irrumpe toda la revolución industrial en el siglo XIX y irrumpe el nacimiento de una nueva clase social, pues nadie le paró bola a él. Yo necesito manos de obra para que vengan aquí a producir. Por eso la frase bella de Marx de que sobre la sangre de los niños británicos se va a construir el capitalismo británico. Pero al comienzo nadie pensó de que iba a surgir un nuevo sujeto social, como fue la clase trabajadora, y que iba a exigir el nacimiento de nuevos derechos y de una nueva cultura en el marco de la democracia. Por eso la pregunta está muy latente. Difícil. Uno profundiza en el transhumanismo, el posthumanismo, todos estos elementos contemporáneos. Cuando lee uno inclusive la encíclica papal de Laudato o las cartas de Francisco al Congreso Sindical el año pasado, la dignidad humana pues está atravesada totalmente. Pero cuando ya comienza uno a hacer, hay que decirlo así, especulaciones, hasta ahora son especulaciones, la gran posibilidad es que nazca un nuevo sujeto. Entonces retrocede uno a lo que sucede hoy en Japón, que la mayoría, casi todos los centros de ancianos, entonces llamamos ancianato, los centros de ancianos están siendo administrados y llevados los servicios por robots. Que dan los servicios, ¿no? Bueno, eso no me interesa mucho, me interesa la actitud de los ancianos frente a los robots. Y es una actitud ya de generar si comienza a traspasarse el ser humano, cariño, sentimientos, gracias, como si fuera el otro. Yo soy del penal. A mí el preparatorio me lo regalaron con el paquete de cheques laboral. La pregunta es esta, y haciendo la reflexión que el doctor hacía, me parece muy interesante. Hace 30 años, pues nadie se iba a imaginar en este momento que habláramos de una tutela para defender los derechos de un animal de un zoológico. Los derechos laborales de los animales, sin hablar de esa manera, porque no existen, se pueden ver bajo la ley de no maltrato animal, que no se les puede poner a trabajar de una u otra manera. Ahora algunos animales que simplemente eran cosas se les ve como seres sintientes, reconociendo unos derechos. Pero, ¿cómo estaría el fundamento o la transición para que objetos inanimados, no orgánicos,
empiezan a reconocerse derechos, si no es que empezamos a reconocer que estaríamos transmitiendo como sentimientos y la protección laboral se daría desde qué aspecto. O sea, la pregunta sería ¿cómo está evolucionando el derecho para reconocer que ya los derechos no son de las personas, sino ahora de la Yo sociedad? estoy con la doctora, estamos terminando un artículo que nos tiene con la cabeza loca, sobre todo en la parte de la población. Hasta ahora he leído, voy un momentico a Europa ahora a una reunión sobre robótica y derecho que está ahí, y yo no me puedo inclinar en este momento para decir, oiga, nace un nuevo sujeto social y ese nuevo sujeto nacerá con derechos. Pero, sí sería Hoy se está hablando de eso. Pero sería el reconocimiento de derechos a objetos. El proteccionismo, claro. Sobre la base de la autonomía de la IA. Ahora, ¿cuál es el problema? De fondo, hasta serán seres humanos orgánicos o serán seres no orgánicos o inorgánicos. ¿Hasta dónde nos lleva todo y qué efectos puede producir? Uno de los grandes efectos del mundo contemporáneo, y sobre todo de los muchachos, es que piensan que la ciencia, y se les olvidó inclusive leer el Teteo de Platón, pero eso ya no lo lee, ¿no? Y piensan, y Platón fue claro en eso, piensan que la ciencia es información. Como estamos rodeados de información, entonces la información es la verdad y es la ciencia. Lo mismo sucederá en esto. ¿Tendrán sentimientos? No lo tendrán. Hay muchas preguntas que son tan complejas, ¿no?, que tendremos que comenzar a pensar en qué son. Porque algunos inicialmente pensaron que el cerebro humano era simplemente información y que era lo único que teníamos ahí en la cabeza, era un computador que nos habían puesto. Pero cuando ya comienza uno a profundizar sobre qué es el ser humano, cuáles son sus actitudes, cómo son sus relaciones, ¿no?, la individualidad del ser humano. Actuamos en el mundo del trabajo de forma colectiva, sí, pero somos seres individuales e irrepetibles cada uno. No es fácil la inquietud que surge aquí. Sí, Doctor, ¿cómo ve, bueno, ya el impacto laboral? sí. El año pasado se calculaba que en Estados Unidos salieron 35.000 abogados despedidos en las plataformas como LegalZoom, que ya trabajan con inteligencias artificiales. Sí. Igual ocurrió con los periodistas, que ya los robots están creando noticias personalizadas y ya no se requieren los periodistas. Es decir, que ya el impacto laboral ha sido muy grande. Tengo entendido que ya hay inclusive formatos de jueces, están preparando robots artificiales para que... No, ya hay a nivel de comisaría, de delitos menores, ¿no? Ahí hay un problema terrible. Sí. Entonces, claro, ya hay un impacto en la fuerza laboral. Prácticamente el periodismo está desapareciendo como profesión, y ni siquiera factor, no, es la realidad, ni siquiera factor humano. Por ejemplo, hablaban que el New York Times tiene los robots y para partidos de deportes, y ya la inteligencia artificial manda la noticia de acuerdo a lo que el usuario quiere recibir, ni siquiera es una, sino de acuerdo a los algoritmos. Pero en el caso del derecho, pues me impactaba ser muy grande por lo que explicaba usted antes, de que si la información es la misma matriz, el factor humano empieza a desaparecer y ya lo que son contrataciones, casos pequeños, están manejados por robots. ¿Cómo es ese fenómeno? Bueno, yo estoy tan anonadado como ustedes. Yo estoy metido en el tema por el artículo ese, pero cada vez que profundizo más quedo
El poco anclaje que todavía tengo, y yo lo tengo que decir así, es el anclaje de qué es el ser humano. Y el qué del ser humano es un anclaje más desde el punto de vista teológico. Así que yo lo tengo que reconocer en ese sentido. Y trato de buscar allá también, bueno, cómo es la cosa aquí de la dignidad humana y todo lo respecto de los sentimientos humanos. Pero paulatinamente vamos a hacer, en la cultura jurídica, hay un problema muy difícil que se ha visto en estos fenómenos informáticos, no solamente en reemplazar las decisiones judiciales por IA, sino también IA que hacen ya los contratos, tú te metes y ahí sale el contrato, sale todo. ¿Cuál es el problema? En que los hechos que son los que colocamos a consideración de una decisión judicial no necesariamente son usuales. Cada ser humano produce los hechos que él produce. Uno a veces piensa que el que roba un reloj y el otro que roba el reloj es igual. O en materia laboral es lo mismo un trabajador que es despedido sin justa causa que otro que es despedido sin justa causa. Cada hecho tiene sus características propias. Puede ser que hayan elementos generales que los conecten a otros hechos, pero habrá características individuales de esos hechos. Y es ahí donde el juez va a poder moverse en la defensa de los derechos fundamentales de esa persona, no de todos los demás. Entonces, cuando se habla del fenómeno del precedente judicial, de que pretenden de que si hay una decisión judicial madre unificada, pues lo único que tengo que hacer es aplicarla a todos los demás. Por eso, cuando se habla del precedente judicial, tiene que quedar claro que ese precedente puede ser modificado. Argumentado, magnífico. No puedo simplemente decir, lo modifico y tengo que argumentar. Es lo único que salva el fenómeno del precedente judicial en ese sentido. Por eso, cuando uno se mete en el mundo de la cultura jurídica, claro, si tú ves la cultura jurídica bajo la óptica y la lógica del positivismo, eminentemente, y esa es nuestra cultura jurídica, por eso muchas veces no encajan, ¿no?, otro tipo de culturas en toda nuestra cultura. Pues sí, puede ser que los hechos sean iguales, pero hay elementos muy subjetivos de la individualidad del ser humano que necesariamente impactan en el nacimiento de la puesta en el escenario de esos hechos. Ahora, la conclusión que tenemos que sacar sobre esta primera parte es, mire, pongámonos a pensar sobre esto. Yo siempre me refiero a los estudiantes, hombre, pongámoslo, porque ¿qué? Van a ser ellos los que van a tener que ir a resolver muchas de estas interrogantes. O van a tener que ir a resolver el problema de las plataformas y el problema de todos los nuevos elementos del fenómeno de teletrabajo, todo lo que hoy está en el día, en el escenario. Porque lo que estamos haciendo es poniéndolos a pensar sobre la base de lo que hay en la norma. No, eso está ahí. Eso es más fácil. La reflexión que hay que comenzarles a hacer es, oiga, ¿cuál será el futuro? Y ese futuro, ¿cómo lo vislumbra el derecho laboral? ¿Será que el derecho laboral va a negar su nacimiento del proteccionismo? Pues eso es lo que ha intentado hacer el neoliberalismo.
negar a toda costa ese proteccionismo. ¿Será que surgirán nuevos sujetos? ¿Y qué respuesta le tenemos a esos nuevos sujetos? Profesor, quería Sí. preguntarle, hacia el futuro, ¿cómo ha pensado el laboral colectivo, el derecho laboral colectivo, el sindicalismo, cómo lo ve hacia el futuro? La protesta colectiva, pues en Colombia y en el mundo. En Colombia vemos pues, lo que pasó últimamente con Avianca, pues, muestra hacia dónde vamos, pero en el mundo, ¿cómo lo ve? Precisamente sabiendo que nació de allá, el derecho laboral nació. Sí. Uno de los temas por el cual se analiza este módulo es a partir de los sujetos sociales hoy del mundo del trabajo. Entonces estamos hablando de tres grandes sujetos. Estamos hablando del sujeto empresa, del sujeto trabajador y su organización, y el sujeto de la gobernanza, o sea, de los gobiernos. Y se profundiza sobre cada uno de estos sujetos. Cuando hablamos de sujeto empresa, lo analizamos sobre la base de lo que hoy se llama empresa sostenible. Todo el programa de empresa sostenible, toda la recomendación de OECD y de las Naciones Unidas a través de lo que se llama el marco real, en la cual se exige a las empresas tener unos valores, antes del valor económico, tener un impacto del valor social. Entonces, no se le niega el valor económico a la empresa, pero se le insiste en que debe haber un valor social y un valor económico, antes que pensar en el valor económico. En fin, está todo y el impacto que tiene la velocidad actual en las empresas. Por eso, de forma tonta, yo le digo a los sindicatos: mientras la empresa va en jet, ustedes van a acabar. Porque las organizaciones sociales laborales no tienen la misma rapidez de adaptación a las nuevas tecnologías que la empresa. Y eso necesariamente está impactando en el mundo del trabajo. Entonces, estamos hablando de las empresas 4.0, que en el fondo es más la implementación de todos los elementos informáticos. Pero no es raro, hoy en Europa a los trabajadores se les gasta un chip y es parte del contrato de trabajo del chip y ya. Toda la información, todo, dónde está, qué hace, y va el anclaje de la intimidad del ser humano, pues necesariamente está siendo arrinconado totalmente. La evolución empresarial está. Y cuando hablamos de la organización de trabajadores, a nivel mundial, lo que más se está insistiendo y lo que el ejemplo que se está tomando a raíz de las grandes protestas que hubo hace 4 o 5 años en Europa, de la movilización por el problema de Grecia,